¿Qué tan frágil es la memoria de alguien que solo recuerda tus datos y nunca tu presencia? ¿Hasta dónde una sola pregunta puede cambiar el aire de una habitación entera? ¿No es el verdadero poder aquel que transforma una conversación en un espejo donde el otro se ve por primera vez? El hombre no se libera buscando la verdad, sino aprendiendo a soportarla. Schopenhauer. La diferencia no está en la respuesta que ella da, sino en el temblor invisible que provoca tu pregunta. Un hombre pregunta por rutina y desaparece en el ruido de la multitud. Otro pregunta con filo y de pronto el tiempo se detiene, como si el aire mismo se hubiera roto. No hablamos de datos, hablamos de grietas. El instante en que una palabra abre un pasillo secreto en la mente de alguien y lo obliga a detenerse. Esa pausa no es cortesía, es un signo. El universo ha cambiado de dirección. Cada encuentro es un duelo de presencias. Los hombres comunes se aferran a entrevistas disfrazadas de cortesía, coleccionando nombres, profesiones, hobbies, como quien guarda monedas oxidadas en un bolsillo roto. Pero aquel que interrumpe el guión, que rasga la máscara con una pregunta imposible de automatizar, convierte la conversación en una escena. Y en esa escena ya no importa lo que dices, sino lo que despiertas. La palabra se vuelve alquimia, memoria encendida, respiración alterada, sombra que no se disuelve. La pregunta adictiva no pide información, invoca revelaciones. No se trata de qué haces, sino de qué parte de ti escondiste del mundo. No busca respuestas rápidas, sino silencios cargados, miradas desviadas, recuerdos infantiles que resurgen como brasas bajo la piel. Cada vez que la mente tropieza, cada vez que ella no sabe qué decir de inmediato, ahí está la verdad. La grieta abierta, el espejo roto, la confesión inevitable. Quien domina ese arte ya no conversa, gobierna, porque al final ella no recordará tu currículum ni tu biografía, recordará el vértigo, recordará el instante en que la obligaste a respirar distinto, en que descubrió un rostro de sí misma que nunca había visto. Y aunque intente olvidarte, volverá a ese eco como se vuelve a un sueño perturbador, sin entender por qué, pero sabiendo que ahí hubo algo irreemplazable. Esa es la marca, no tu nombre, sino la huella invisible de una pregunta que se convirtió en adicción. La adicción no nace del contenido de la respuesta, sino del paisaje que la pregunta inaugura. El hombre que pregunta para llenar silencios pierde. El que pregunta para crear un silencio distinto se convierte en eje. Cuando la frase rompe el patrón, el cuerpo lo sabe antes que la mente. La espalda se acomoda, la mirada se disloca, el pulso se corrige. No se trata de saber más, sino de cambiar la respiración del momento. Hay preguntas que operan como llaves maestras. No entran por la puerta principal, sino por la rendija de la memoria. ¿Cuándo dejaste de ser tú sin darte cuenta? No pide biografía, exige escena. La persona no busca datos en su archivo. Desciende a un sótano donde están sus primeras máscaras. Ahí el tiempo se vuelve espesura y cualquier respuesta suena pequeña frente a lo que de veras quiere salir. El hombre común pide un mapa. El hombre raro enciende una antorcha. Al primero le cuentan calles. Al segundo le abren corredores. La diferencia no es de educación, es de gravedad. Una pregunta con peso dobla trayectorias, altera órbitas, hace que dos desconocidos compartan la misma sombra por un instante. Lo que era conversación de pronto es escena. Quien entiende esto deja de coleccionar hechos y empieza a escuchar texturas, la pausa mínima antes del no sé, el brillo que aparece al mencionar un lugar que duele, la risa que intenta disipar un recuerdo que insiste. La pregunta adictiva apunta a esos lugares como un armero que conoce dónde el metal es más delgado. Y la regla secreta es simple. Interrumpe sin humillar, provoca sin exhibir, abre sin invadir. El magnetismo nace de esa tensión justa, revelar una grieta y al mismo tiempo custodiarla. Cuando el otro se siente protegido en su propia exposición, vuelve. Y vuelve no por ti, sino por lo que él se permitió sentir frente a ti. El truco no es ser interesante, es interesarse de una manera que nadie espera. Preguntas como ¿qué haces? O ¿de dónde eres? Llaman al piloto automático. El espejo auténtico pregunta por el doble. ¿Qué versión de ti paga las cuentas y cuál es la que todavía respira debajo? Esa fisura separa personaje de presencia, máscara de rostro, guión de impulso. Cuando la pregunta toca ese borde, el otro siente el filo pero también la mano que lo sostiene. De ahí el magnetismo, delicadeza con filo. No hay morbo, hay artesanía. El objetivo no es exponer debilidades, sino reconocer territorios no nombrados. Y desde ahí, la conversación deja de avanzar en línea recta, empieza a rodear, a respirar, a volver sobre una palabra como si fuera una piedra lisa que pide otra vuelta de pulgar. La memoria no archiva cronologías, archiva sensaciones.
Por eso, en lugar de bonito, dices, ese pueblo se siente como una cocina a medianoche. Hay un zumbido que casi nadie escucha. No es una descripción, es un clima. El lenguaje deja de enumerar y empieza a climatizar. Una sola imagen correcta vale más que un párrafo impecable de datos. El espejo también omite. No revelas todo lo que ves, eliges el marco. A veces basta con, repite esa frase más lento. La orden suave arrastra a la persona hacia su propio eco. Y en ese eco el momento se imprime. Nadie recuerda el texto entero, pero todos recuerdan cómo se sintieron cuando lo dijeron. Quien domina el espejo deja de competir por atención, instala reconocimiento. La atención halaga, el reconocimiento consagra. Y lo consagrado regresa, una y otra vez como campanas que nadie toca pero suenan. Hay un tipo de pregunta que funciona como premisa implícita. No pide permiso, asume verdad y espera que el otro la confirme o la desmienta. Pareces calmada, pero te agota la gente cuando se acerca sin aviso. ¿Me equivoco? No estás pidiendo un dato. Dibujaste una silueta y la invitaste a habitarla. Si encaja, cruza el umbral. Si no, entra para enderezarla. En ambos casos ya está adentro. Otra herramienta es el microloop. Abrir un hilo y guardarte el cierre unos segundos más de lo normal. Hay algo que no has dicho. Lo siento en la orilla. Y callas. Ese vacío se vuelve imán. El cerebro odia lo inconcluso. Busca la sílaba que falta, el gesto que no llegó, la puerta entreabierta. Cuando el otro completa, invierte. Y lo que se invierte, se apega. La tercera vía es convertir la conversación en película compartida. Si desaparecieras a mitad de la cinta, ¿qué secreto descubriría el público? Ya no está explicando su vida. Está coescribiendo una escena contigo. La imaginación compartida se archiva como recuerdo. Luego, cuando todo pase, sentirá nostalgia de algo que no ocurrió. Y sin embargo, de algún modo sí. Todo esto exige templanza. No es performance, es temperatura. Quien corre detrás de efectos especiales se nota. Quien maneja el fuego bajo crea cocina lenta, sabores que no se olvidan. El carisma no grita, marina. Y si preguntas por manual, te volverás manual. Si preguntas por sombra, te volverás ritual. Cierra los ojos. Repite en silencio. No busco respuestas. Busco respiraciones que cambien de ritmo. Inhala lento. Deja que una pregunta te haga espejo. Exhala. Que caiga la máscara que ya no te sirve. Después de la grieta viene el cuidado. La conversación ya no es intercambio de fichas, sino custodia de algo frágil. Has tocado una memoria. No la conviertas en trofeo. El silencio aquí es oro. No para intimidar, sino para sostener. En ese sostén nace la confianza que no se compra con halagos. Para mantener la gravedad, el lenguaje debe seguir siendo imagético. Si habla de su ciudad, no digas qué interesante. Pregunta, ¿esa ciudad te enseñó a apretar la mandíbula o a aflojar los hombros? Saltas de la geografía a la corporalidad del recuerdo. El cuerpo es el archivo verdadero. Cuando lo convocas, la escena se fija. Recuerda, lo previsible duerme. Por eso tu guía es el desvío medido. No cambias de tema por capricho. Cambias de ángulo para que aparezca el relieve. A veces no es por qué te fuiste, sino qué ruido dejó de sonar cuando te fuiste. Desaparece el interrogatorio. Aparece la sismografía. Y está la ética del filo. No todo lo que puedes abrir debes abrir. El hombre raro sabe dejar umbrales intactos. Ahí la presencia crece, porque el otro percibe que podrías forzar la puerta y no lo haces. El poder que no se ejerce se convierte en respeto. En adelante, cada pregunta que hagas deberá conservar esta música. Desvío, imagen, pausa, cuidado. Si el aire cambia, no es porque domines técnicas, sino porque te volviste un clima. Y los climas no convencen, acontecen. Freud decía que el inconsciente se revela en los lapsos, en esos huecos donde la palabra se interrumpe y el cuerpo habla. Lo mismo pasa en una cita. El hombre que teme al silencio lo rellena con frases vacías, como quien pone música alta para no escuchar el eco de su soledad. Pero el hombre que comprende la alquimia del silencio sabe que ahí, en esa pausa, el alma del otro se asoma sin máscaras. En la mesa de un café, basta con callar después de una respuesta, y ese instante se convierte en espejo líquido. Ella escucha por primera vez el temblor de su propia voz. En la vida diaria, todos hemos sentido esa incomodidad de no saber qué decir. Pero lo que llamamos incomodidad es en realidad el umbral de lo verdadero. Schopenhauer afirmaba que el tedio es la forma más dolorosa del vacío. Por eso el silencio no debe ser hueco, sino densidad. No se trata de dejar morir la conversación, sino de permitir que se fermente. Como cuando el agua quieta revela lo que la corriente escondía, así el silencio revela memorias que no emergen en medio del ruido. El hombre común interroga como un policía, acumulando datos que ella ha repetido 1000 veces.
nombre, trabajo, pasatiempos. El hombre raro deja que la pausa se vuelva horno. Allí la palabra se cuece lenta y lo que sale ya no es biografía, es confesión. Todos hemos visto cómo alguien, después de unos segundos de silencio, suelta un nunca había dicho esto a nadie. Esa frase no surge de la lógica. Surge de la presión acumulada en la pausa. Nietzsche decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. El silencio en una cita es precisamente ese porqué oculto. Obliga a que el otro se pregunte por qué está contigo, qué le hizo sentir distinto, cómo es que su cuerpo cambió de ritmo en tu presencia. Ninguna respuesta rápida puede competir con esa pregunta invisible que el silencio instala. El silencio correcto no paraliza, magnetiza. Quien logra permanecer en él sin miedo demuestra un poder que no necesita ostentarse. Porque el ruido puede impresionar, pero es el silencio el que graba memoria. Toda pregunta profunda es un filo de doble cara. Jung advertía que quien se asoma demasiado a la sombra corre el riesgo de encontrarla también en sí mismo. Así sucede en la vida cotidiana. Preguntas para abrir al otro y terminas abriéndote sin querer. Preguntas que perdió en su infancia y de pronto te sorprendes recordando la bicicleta oxidada que nunca pudiste recuperar. Esa grieta ya no es de ella o tuya, es compartida. El riesgo verdadero está en no controlar lo que invocas. Schopenhauer nos recordaba que el mundo oscila entre dolor y tedio. Abrir un recuerdo puede traer ambos. Preguntar qué parte de ti murió en silencio. Puede desatar lágrimas en medio de una terraza o una risa amarga que no esperabas. El hombre débil retrocede y se disculpa. El hombre fuerte sostiene la mirada y acompaña. No manipula, soporta. En el día a día basta mirar cómo reaccionan los hombres comunes. Cambian de tema, hacen chistes nerviosos, se refugian en lo superficial, porque temen que la herida del otro los alcance. Pero si quieres marcar presencia, debes arriesgarte a ser tocado por lo que provocas. Maquiavelo decía que el poder real no es el que se ejerce sobre el otro, sino el que resiste la tormenta sin perder el eje. Este riesgo también es oportunidad, porque cuando compartes vulnerabilidad, se crea un lazo que no puede fabricarse con halagos. En esa grieta compartida, ya no son dos actores interpretando un guión social, son dos seres humanos reconociendo la sombra en el otro. Y lo que se reconoce en la sombra es lo único que sobrevive al paso del tiempo. Así, cada pregunta se convierte en un pacto tácito. Me atrevo a tocar tu herida, aunque la mía también sangre. Esa complicidad es peligrosa, sí, pero precisamente por eso es adictiva. La memoria no guarda cronologías, guarda intensidades. Todos recordamos con precisión el primer rechazo que nos ardió como fuego en el pecho, pero olvidamos cientos de conversaciones educadas. Esa es la clave. No se trata de acumular palabras, sino de encender pulsos. Freud decía que el inconsciente trabaja por asociaciones. Lo que no se resuelve vuelve disfrazado. Una pregunta adictiva enciende esas asociaciones, obliga a que lo no dicho regrese a escena. En la vida cotidiana es fácil verlo. Una mujer puede olvidar el nombre de un hombre que la llevó a cenar en un restaurante caro, pero nunca olvidará al que le preguntó: ¿qué hacías cuando eras niña y te sentías más libre? Esa pregunta no vale por ingeniosa, sino porque conecta con un recuerdo sensorial. El columpio en el parque, el olor a tierra mojada, la risa rota por el viento. Y una vez que la memoria corporal se enciende, ya no se apaga. Nietzsche lo resumía en una línea brutal. Lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. El magnetismo de estas preguntas no está en la moral, sino en la capacidad de hacer que alguien sienta algo que ya no sentía. No se trata de lógica, se trata de reencantar la memoria. En los pequeños detalles está el veneno dulce. Una frase que conecta con la textura de lo vivido puede perseguir durante años. Todos hemos recordado una palabra escuchada en la adolescencia que sin explicación sigue vibrando. Eso es lo que logran estas preguntas. Instalan una melodía que se repite en silencio, como un zumbido imposible de apagar. El hombre que domina este arte no es recordado por su currículum ni por su apariencia. Es recordado porque encendió en el otro un fuego que el tiempo no logra extinguir. Y ese fuego es el verdadero sello. No se puede comprar, no se puede imitar, solo se puede provocar. Freud enseñó que lo reprimido nunca desaparece, solo se disfraza. En cada conversación cotidiana lo vemos. Alguien ríe demasiado alto para ocultar su inseguridad. Alguien cambia de tema justo cuando una memoria empieza a doler. Cuando preguntas con filo, no recibes la respuesta que ella cree darte, recibes la huella de lo reprimido. En la cafetería, en la sobremesa, en el paseo trivial, lo que parece charla ligera es en realidad un campo minado de silencios. El inconsciente se filtra en los lapsus. Cuando dice, yo siempre fui fuerte. Bueno, casi siempre, ahí está la grieta.
El hombre común deja pasar esa frase. El hombre raro la toma con delicadeza y la convierte en espejo. ¿Qué significa ese casi para ti? Y entonces lo que estaba enterrado se convierte en confesión. No la inventaste. Simplemente fuiste el eco que permitió que saliera a la luz. En la vida diaria, todos sabemos cómo funciona esto. Basta una pregunta inesperada en medio de una rutina. ¿Qué parte de ti extrañas más de la adolescencia? Para que el inconsciente abra una puerta. Ella puede responder riendo, pero su mirada revela que algo se encendió. El inconsciente no se protege de la lógica, se protege de la emoción. Y cuando tocas la emoción ya no hay armadura posible. Freud diría que en ese instante lograste que el ello hable, aunque sea disfrazado. Y ese susurro vale más que 1000 discursos, porque la atracción verdadera no es a la máscara que todos ven, sino al animal oculto que vibra debajo. Quien domina este arte no se limita a conversar. Se convierte en psicoanalista accidental, un sacerdote de los lapsus, un guardián de la grieta. Schopenhauer nos advirtió que la vida oscila entre dolor y tedio. Lo mismo ocurre en las conversaciones. La mayoría de los hombres la condena al tedio con preguntas repetidas. ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? Es el equivalente de darle un vaso de agua tibia a alguien que muere de sed. Ella responde por cortesía, pero su espíritu bosteza. El dolor, en cambio, aparece cuando rompes esa previsibilidad. ¿Qué riesgo nunca te atreviste a tomar? Esa pregunta incomoda, hiere un poco, pero también despierta. Schopenhauer afirmaba que la novedad es el único alivio del tedio, aunque venga acompañada de sufrimiento. Y es verdad, ella preferirá una conversación que la haga dudar de sí misma antes que otra que la adormezca como una canción repetida. En la vida diaria lo vemos, en los pasillos del trabajo, en los mensajes de madrugada, en las charlas de bar. La rutina se siente como una prisión invisible. Basta una pregunta rara para que la celda se ilumine de repente. Nadie recuerda quién le preguntó cómo estuvo tu día. Pero todos recuerdan al que un día dijo, ¿qué hubieras hecho si supieras que hoy era tu último martes? El hombre común huye de incomodar porque teme perder aprobación. Pero lo que no comprende es que el tedio mata más que el rechazo. Mejor ser herida que bostezo, porque la herida sana con memoria. El bostezo desaparece con olvido. Así, la pregunta filosófica se convierte en filo cotidiano. Incomoda, sí, pero precisamente por eso enciende vida. Nietzsche nos recordó que los pensamientos más profundos se encuentran siempre en la superficie más frágil. Lo mismo pasa en la interacción. Lo importante no está en las respuestas largas, sino en los gestos mínimos. La mujer que baja los ojos justo cuando nombras la palabra libertad. El hombre que traga saliva cuando se menciona el padre ausente. Lo no dicho es el verdadero texto. En la vida diaria estamos rodeados de estos silencios. En el metro, en una reunión de familia, en una cena con amigos. Todos llevan máscaras, pero las máscaras se resquebrajan con preguntas que parecen inocentes. ¿Qué dejaste de hacer por miedo a decepcionar a alguien? Esa pregunta golpea como piedra en agua quieta. Crea ondas que se expanden incluso después de cambiar de tema. Freud diría que en ese momento no dialogas con la persona, dialogas con su sombra interna. Schopenhauer añadiría que el deseo se revela siempre en lo que falta, en lo que nunca se tuvo. Y esa falta es la que convierte a la conversación en necesidad. El poder de lo no dicho es este: instala un eco que la otra persona repite sola después de haberte dejado. En la noche, en su cama, pensará en esa pregunta como quien piensa en una deuda. No necesitarás recordarle tu rostro. Será el eco quien lo haga por ti. Por eso el hombre raro no colecciona respuestas, colecciona silencios cargados. No busca certezas, busca resonancias. Y lo que resuena se vuelve adicción. Cada conversación profunda es un ritual, aunque nadie lo confiese. Jung hablaba de los arquetipos que guían nuestras vidas en secreto. Cuando preguntas desde ese lugar, despiertas figuras que el otro ni sabía que llevaba dentro. La niña libre, el guerrero cansado, el soñador que aún espera. En lo cotidiano basta una caminata nocturna, un café derramado, una lluvia inesperada, para que esas figuras aparezcan si alguien se atreve a nombrarlas. Schopenhauer enseñó que el hombre oscila entre el ansia de vivir y la náusea de existir. Una pregunta bien hecha toca ambas cosas. Activa el deseo y al mismo tiempo revela el vacío. Preguntar, ¿qué versión de ti ya no quieres volver a ver? No es curiosidad, es exorcismo. Freud complementaría. Lo que emerge en esa respuesta no es solo memoria, es síntoma. La risa nerviosa, el tartamudeo, el desvío del tema son confesiones en sí mismas. En la vida diaria, lo vemos en cada conversación banal que se quiebra de pronto y deja escapar un fragmento de verdad. El hombre común huye del ritual porque teme lo que descubrirá. El hombre raro entiende que no se trata de acumular conquistas, sino de acumular espacios donde la verdad se filtró.
porque lo que una mujer recuerda no es el contenido, sino el lugar donde se sintió más ella misma. Y quien le dio ese lugar se vuelve inolvidable. Así, cada pregunta se convierte en altar. No para ti, sino para el reflejo de ella. Y ese altar, aunque sea invisible, la llamará de nuevo. No porque quiera escucharte, sino porque quiere volver a escucharse a sí misma frente a ti. No todo encuentro está destinado a convertirse en historia. Algunos solo nacen para dejar cicatrices en la memoria. Freud susurraba que lo reprimido regresa disfrazado, y en las madrugadas es donde más fuerte resuena. Ella no recordará tu cara con precisión, pero sí la sensación de haberse visto a sí misma en tus palabras. Schopenhauer añadiría que todo lo que deseamos nos condena al dolor o al tedio. Por eso la única victoria es provocar un deseo que no pueda saciarse con respuestas, sino que se renueve con cada recuerdo. La verdadera huella no es haberla impresionado, sino haberla obligado a interrogarse. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Esa pregunta queda suspendida como una campana sin badajo, y cada vez que el silencio la golpea, vuelve a sonar tu sombra. Lo adictivo no es tu figura, sino el eco que dejaste en su respiración. En lo cotidiano, lo hemos sentido todos. Alguien nos pregunta algo trivial y lo olvidamos de inmediato. Otro nos lanza una pregunta que aún hoy seguimos respondiendo en silencio. Ese es el poder del espejo. No necesita insistencia porque la mente insiste sola. Como un ajedrecista que hace un movimiento y después se retira, sabes que la jugada seguirá viva mucho después de abandonar la mesa. No intentes poseer lo que lograste despertar. La grandeza está en ser irrepetible. Quien necesita recordarle a los demás lo que dijo, nunca dejó huella. Quien deja que la memoria trabaje sola, se vuelve inmortal en el recuerdo. Nietzsche advertía, quien mira largo en el abismo devuelve la mirada. Así ocurre con tus preguntas. Al final, ella no estará mirando tu rostro, sino el suyo, a través de ti. ¿Prefieres ser recordado por lo que dijiste, o por lo que alguien nunca volvió a hacer después de escucharte?